Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia. Estamos aquí para llevarles los mejores personajes junto a la mejor información. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y que nos tiene muy preocupados, y es la estafa que están sufriendo algunos colombianos en el proceso de migración para llegar a Canadá. Por eso nosotros tenemos hoy una experta en este tema. Les presento a continuación a Angélica González Blanco. Ella es abogado en Colombia y experta precisamente en temas migratorios de Canadá. Angélica, qué gusto tenerla en Semana. Gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué nace esta preocupación? Contémosle a la gente sobre este proceso. Sabes que ejerzo derechos migratorios desde hace 22 años y mi lema ha sido información responsable. El buen nombre de Canadá lleva a, no sé, yo no sé si decirle noticias o falsas noticias, porque si son falsas no deben ser noticias, ¿right? Ajá. Entonces, a las personas a decir cosas medio verdades y medio mentiras, que al final del día lo que hacen es alimentar la ilusión de algunas personas que quieren cambiar de país o que quieren mejorar su um, potencial laboral o potencial para estudio o simplemente residir en otra parte. Y Canadá, por su buen nombre, sabemos que es un país que ha estado en la lista de los primeros países del mundo por más de 15 años consecutivos, ha estado en los primeros 5 puestos. Es un país socialdemócrata en donde existen muchísimas benevolencias, es un país en donde tenemos la oportunidad de vivir la seguridad y de poder vivir bien. Entonces, creo que eso ha llevado al público en general, y no solamente colombianos, sino cualquier persona en el mundo sufren estafas a menudo y ahora pienso que después de la pandemia nos volvimos más, yo diría, adictos a las redes sociales y en las redes sociales hay un mundo de desinformación e irresponsabilidad terrible. Angélica, ¿cómo podemos identificar que nos están estafando los que están haciendo todo este proceso de migración a Canadá? Mira, es cuando te dan esas cosas que suenan tan buenas, como es que dicen en De eso Colombia, tan bueno bueno no no dan dan tanto. tanto. Sí, fíjate que tengo por aquí unas listas de títulos, yo no sé si llamarle títulos, llamados de atención o mensajes en las redes sociales, y hay uno que dice, hay más de 400 convocatorias para latinos donde no necesitas inglés ni francés y sin estudios universitarios. Wow, La segunda es, imagínate. lo único que tienes que hacer es registrarte en un sitio web. Ujú. La otra, parece un sueño, pero ¿qué les parece si les digo que Canadá está ofreciendo trabajo, la oportunidad de venir y también pagar sus pasajes de avión y hasta otras cosas para que vengan cuanto antes? Esto es una realidad. Imagínate Mm, esos llamados de atención cuando una ujú. persona de pronto ha estado buscando trabajo por mucho tiempo y te dicen que te van a pagar el tiquete y que eso es lo primero que van a hacer. Es una media verdad disfrazada de con llamados de atención, porque lo que sí tengo que decir es que si una persona viene con una oferta de trabajo a Canadá, pero fíjate, el obtener esa oferta de trabajo implica que haya una iniciativa de un empleador canadiense que haga Ujú. un proceso frente al gobierno federal y una vez ese empleador canadiense esté aprobado, entonces puede emplear a un extranjero. Y Ujú. sí es cierto que para aquellos extranjeros que quieren venir a trabajar digamos que en los trabajos que en inglés se llaman trades o de skill, de, de, de trabajo de piso, de trabajo raso, es mandatorio para el empleador pagarle los costos de viaje de esa persona. Pero Ujú. aquí ves cómo lo venden. Mira lo que yo te acabo de explicar y aquí dice, parece un sueño, pero ¿qué les parece que si les digo que Canadá está ofreciendo trabajo, la oportunidad de venir y también pagar sus pasajes de avión y hasta otras cosas para que vengan cuanto antes? Esto es una realidad. Es en inglés se dice un misleading, es una información que lo que está buscando es llamarte la atención, pero no te están contando que este proceso no comienza por ahí. Este proceso Ujú. comienza con la intención de un empleador, que es lo más difícil de encontrar, que quiera tener empleados canadienses. Claro. Además, Angélica, hay que tener en cuenta que las personas que se quieran ir a vivir a Canadá, usted me corregirá, necesitan tener o francés o inglés. Hay un tema del idioma que también se exige. ¿Es así o no es así?
Mira, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es emigrar a Canadá bajo una Ajá. residencia permanente y en ese tipo de proceso requieres uno de los dos idiomas oficiales del país. Otra cosa es venir a Canadá bajo una oferta de trabajo. Fíjate que si la oferta de trabajo no es trabajo calificado, existe la posibilidad que el manejo del inglés sea mínimo o del Ujú, francés, pero siempre tienes que tener un conocimiento en cualquier nivel. ujú. Pero para las residencias permanentes es impepinable, como diría un profesor mío de la universidad, indispensable. Ajá. Angélica, ya nos identificaste ese tipo de estafas. Quiero preguntarte si hay algún caso que nos puedas contar, alguna anécdota, alguna experiencia de una persona que haya sido engañada, que te haya llamado la atención y que quieras compartirla para que no vayan a caer. Ya nos mencionaste los anuncios, pero si hay de pronto algún ejemplo específico que nos puedas contar, sería muy bueno. Bueno, por aquello de la confidencialidad y mi Sí, obligación claro. no puedo, pero te puedo contar a rasgos generales de un caso colombiano. Tengo otros casos de otras partes del mundo, pero si Ujú, quieres te comparto este colombiano. Una niña de Cali, egresada de la Universidad Javeriana de Cali, una experto en inmigración en Cali, le vendió los estudios a Canadá, pero le vendió un programa para estudiar inglés por un tiempo inferior a 6 meses. Por lo tanto, la persona no necesita una visa de estudios, sino una visa de turismo. ujú. Al venderle ese paquete, a esta niña le dijeron que después de venir a Canadá, en esos 6 meses ella podía aquí cambiar, tener un permiso de trabajo y además de eso obtener su residencia permanente. Me enteré de este caso, eso fue hace mucho tiempo, ya hace como unos 7 años o 6 años, porque yo fui la vicepresidente de la Asociación de Profesionales Colombo-Canadienses aquí en Canadá Ujú. y no había más nadie, era un 23 de diciembre, no había más nadie y por alguna razón contesté yo y me llamó, había llegado a Canadá, le habían vendido un homestay, es decir, un lugar donde podía estar. Cuando llegó el homestay no le habían pagado y la niña estaba a menos, en ese momento estaba haciendo como unos menos 39 grados centígrados. Wow. Era colombiana, pero me consiguió a través de la CCPA, que es el Canadian Colombian Professional Association. Y ¿qué haces tú? O sea, en ese momento no era un profesional, en ese momento era yo colombiana, mujer, ayudando a otra mujer en la mitad de la calle que la habían dejado ahí y qué hacía. Ujú. Cuando yo le pregunto, en el momento que ella me contacta, ella no sabe a qué me dedico yo, me contacta porque vio mi nombre en la Asociación de Profesionales Colombianos y buscó mi nombre y encontró el teléfono y marcó y yo contesté, cosas de la vida. Y cuando la recojo, me tocó llevarla a algo que se llaman shelters, que son como lugares para estar porque no tenía dónde estar. Le habían quitado parte del dinero y yo le decía, no se vale, porque era una niña profesional, educada. Al final supe que pudo regresar al país, pero son cosas que duelen, ¿no? Claro. Me dolieron. Ahí te puedo decir que no actué como profesional, sino Como persona, como como ser colombiana. humano, como Claro. mujer. Y un 23 de diciembre, yo no me acuerdo si era, estábamos cerquita a los menos 40 grados centígrados y estar en la calle en más de 15 o 20 minutos cuando tú acabas de llegar, tú no traes la ropa adecuada. Ujú. Y yo le decía, ¿cómo me estás llamando? Me dice, prendí mi celular de Colombia y no sé cuánto me va a costar, pero necesitaba llamar a alguien. Y le dije, espérame. Entonces le di las coordenadas para que pudiera, me mostrara dónde estaba y poderme esperar bajo guarda. Y ahí, bueno, ahí la fui a buscar. Pero eh, he representado personas que han sido, por ejemplo, sujetos de tráfico humano. ¿Cómo hacen Guau. ese tráfico humano? Porque te dicen, mira, ven a Canadá. Y eso pasó, ¿sabes? Con muchísimos colombianos antes, en la época de la diáspora de los años 90, principio de los años 2000, cuando Ujú, estaba toda esta situación difícil de Colombia y que el país estaba viviendo esta violencia tan fuerte. Le ujú, decían, no, ven a Canadá, aquí te dan ropa, te dan comida, pero no les cuenta que están pidiendo asilo político. Y en Canadá se ujú. llama refugio. Entonces te dicen, te venden una cosa, te cobran, no sé, una cantidad de plata exorbitante. Tú llegas porque crees que vas a venir a eso y resulta que te ponen a pedir un asilo político que puedes terminar en una deportación, en algunos casos detenido.
Ujú. Y con eso, algunas de estas personas, ¿qué hacen? Les quitan el pasaporte a la gente cuando llega y los meten a vivir en casas infrahumanas. Viven 40 personas en Increíble. una casa de tres alcobas y viven 6 personas en un cuarto que no se conocen. Eso es tráfico humano, porque Ujú. te tienen el control, te quitan la oportunidad de vivir y además de eso te ponen a trabajar y el dinero que te queda no te alcanza ni siquiera para sobrevivir porque te cobran el lugar donde duermes, que son lugares espantosos. Además te cobran, ellos son los que cobran el cheque por ti, te dicen y te amenazan que vas a ir a, te van a llamar a la policía, a inmigración. Y lo que más duele, ¿sabes qué? Que la gente que hace ese tipo de actividades son del país de donde las personas son víctimas. Pero Increíble. a veces creo que queremos ser víctimas. ¿Y por qué queremos ser víctimas? Porque es que es nuestra responsabilidad determinar, porque es el proyecto de vida de nosotros, mío como persona, determinar qué es lo que yo voy a hacer. Si es mi Ujú. vida y la de mi familia, ¿por qué yo no averiguo quién es la persona? ¿Por qué yo le voy a pagar tanto? ¿Cuánto es? Si existe la página de inmigración de Canadá, es www.canada.ca. En la parte de inmigración tiene el listado de todas las personas que estamos debidamente licenciadas para representar a las personas. Sin Ujú. embargo, además de que la persona esté licenciada, tú tienes que mirar cuál es la trayectoria de esa persona. Ujú. ¿Qué Es tiene? O cierto. sea, ¿qué ha hecho? Porque al final del día, la persona no va a estar afectada. Quien va a estar afectada soy yo que le estoy pagando para que me lleve al famoso sueño canadiense. Entonces, mi responsabilidad es documentarme. Y yo sé que a veces el desespero, la ansiedad, eh, en ese momento, por ejemplo, en el tema que te estoy tratando, fue cuando Colombia había una violencia muy fuerte y la gente estaba desesperada y quería salir. Pero yo entiendo eso, pero Claro, tenemos que ser diligentes porque al final del día es nuestra vida. Por eso mi lema es información responsable. claro. Si lo sale de mi boca es porque yo respondo por lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros tenemos que ser, cuando hablo, la persona que tiene el interés, el público en general, tiene que ser responsable con sus propias vidas. Mi libro se llama No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá y todo el mundo me preguntaba, ¿por qué ese tema? ¿Por qué ese nombre? Y yo les decía, porque es que no es la libertad de estar detenido, es que Ujú. pierdes la libertad emocional, física, financiera. Inclusive Claro. hay personas que han perdido la sanidad mental. Angélica, espérame, ya vamos a hablar del libro que me parece muy interesante, pero tú tocas varios temas en esa respuesta. Por ejemplo, mencionaste el tema que en Canadá le llaman refugio y esos son más o menos los procesos que uno debe cumplir para migrar a Canadá. Entiendo que hay una que se llama refugio, otro estudio y otra humanitaria. ¿Nos podrías contar de manera muy breve en qué consisten las tres? Y vamos desglosando tema por tema para que la gente quede bien informada, ¿te Bueno, parece? eso de muy breve creo que es imposible, pero voy a hacer lo mejor que esté a mi alcance. Eso. Ok, lo primero que todo, el refugio o el asilo político no es una forma de emigrar. Ok. Es una herramienta que la comunidad internacional creó después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a aquellas personas que sufran persecución por Ujú. razones de la raza, de la nacionalidad, por sus ideas políticas, por ser miembro de un grupo social determinado, entre otras. Entonces, si es así, el refugio no es una manera de emigrar. Para Ok. emigrar, Canadá tiene una categoría, digamos que es una torta, y esa torta se divide el 50% en la clase económica, dentro del cual Ujú. está el Federal Skilled Worker o el trabajador calificado, el Canadian Experience Class, que es la persona que tiene experiencia en Canadá, el Provincial Nominee Program, son aquellas personas que son seleccionadas por una provincia. Canadá tiene 11 provincias y 3 territorios. Entonces, cualquiera puede seleccionar a un emigrante o puede ser dentro de esa, están unas subcategorías que se han creado últimamente como programas pilotos que son los Municipal Nominee Program, que se conocen como los Rural Immigration Northern Program en este momento, y tenemos algunos programas pilotos que se están dando. Esta está Ujú. dentro de la clase económica porque determina que la persona que está presentando esa iniciativa tiene la capacidad económica de establecerse en Canadá. El otro 50% de la torta se divide en clase humanitaria, en donde están los asilos políticos, los refugios, y está una clase que se llama razones humanitarias y de compasión. Y el otro 25% que está acá abajo sería Ujú. la clase familiar, que es cuando te casas o eres un esposo o esposa de un canadiense
cuando eres hijo, pero hasta los 18 años. Y hay una particularidad dentro de esta clase y es el concepto de familia. Familia para las leyes migratorias canadienses súper tácita, es exacta. Y es padre, madre e hijos, padres, es decir, abuelos en primera instancia, la primera descendencia, la segunda que son los abuelos y ahí paró. O sea, yo como ciudadano canadiense puedo pedir a mi esposo, puedo pedir a mis hijos, a mi papá y a mi abuelo. Hasta ahí. Okay. Hermanos y demás no funciona. Queda ahí. Okay. Esa es la clase familiar. Entonces, esas son las 4 vertientes fuertes. Y dentro de la clase económica tenemos empresarial, tenemos, hay un sinnúmero, pero me dijiste que fuera breve, entonces otras puedo me apasiona, así que puedo quedarme aquí toda la tarde si quieres. No, claro, y como toda una profesional, yo quiero que la gente aprenda a identificar qué debe hacer y qué no puede hacer un profesional de migración autorizado. Angélica, ¿qué le podemos decir a la gente? Mira, lo primero que yo pienso es que la ley de migración va desde la parte económica adentro dentro de migración hasta la parte criminal. Tú tienes que mirar la trayectoria de la persona que te está representando. Si la persona tiene trayectoria en representación propia, de acuerdo a tu perfil, porque es que los procesos migratorios no son individuales o generales. Los procesos migratorios es como un guante a la mano. No existe como una ecuación que diga X más Y es igual a Z para todas las personas. Todo depende de la persona que está aplicando. Entonces, si tú vas a aplicar, por ejemplo, bajo, no sé, hablas francés, tienes que buscar a una persona que sea especialista en Quebec y que tú puedas ver que está certificado bajo la provincia, está debidamente licenciado y que tiene la capacidad para representarte. Eso lo puedes ver en la página de www.canada.ca. Sin embargo, tienes que mirar la trayectoria de esa persona para saber qué tiene. Entonces, yo diría que además mirar cómo se da en una entrevista. Si la persona, cuando tú en el momento que estás haciendo esa entrevista te dice, no, todo esto es fácil, esto es rapidísimo, en 4 meses tienes la residencia permanente, preocúpate. Claro. Ningún proceso migratorio es corto ni es instantáneo. Estamos acostumbrados de pronto en Latinoamérica en pensar que el amigo, que yo tengo la influencia, que se puede, los procesos todos se tratan igual. Eso es verdad. Entonces, lo que depende de que tu proceso sea mejor tratado que el otro es que tu proceso vaya debidamente presentado y completo en el momento de presentarlo al Ministerio de Inmigración. Entonces, si tienes una persona, perdón por lo que voy a decir, pero que es mediocre o negligente, el proceso se lo van a devolver porque está incompleto, porque no lo cumplió, por lo que sea, se va a demorar mucho más. Si es una persona que es diligente y sabe lo importante que es cumplir con la regulación 10, que todos los procesos deben ir completos para que entren, digamos que en la cola de estudio, ¿no? Que entren en estudio. Entonces, pienso que es utilizar mucho el sentido común y utilizar la planeación individual. Ok, yo me quiero ir a Canadá. ¿Cómo me quiero ir? ¿Qué es lo que estoy buscando? El primer examen me lo tengo que hacer yo como individuo. Y cuando yo tenga eso claro, puedo tener entonces la entrevista para saber qué es lo que me hace falta por saber y educarme. Y vas a tener ese feeling que ese sentido común te va a dar. Porque si quieres oír que las cosas son fáciles, no son fáciles. A mí me ha pasado que cuando le digo a un cliente, no calificas porque eres mayor de 40 años y por la vía que tú quieres venir no te va a servir porque nunca vas a llegar. Puedes presentarte, pero no va a pasar. Y se enoja porque quieren escuchar que es fácil, pero no te pueden. O sea, cuando pagas a un representante legal, no es para escuchar lo que quieres, es para escuchar lo que tienes que escuchar, porque la ley la conoce la persona. Entonces, cuando te están complaciendo y te dicen, no te preocupes, lo podemos hacer así. No lo quieres así, vamos a hacerlo asado. Entonces, no estamos hablando de la ley, estamos hablando de que te está vendiendo la idea de lo que tú quieres que te venda y de pronto puedes estar cegado por esa decisión o por esa emoción, llamémosle así, de querer venir. Entonces estás oyendo lo que quieres oír y no estás oyendo lo que tienes que oír. Claro, el facilismo a veces nos lleva a cometer esos errores. Angélica, para poder migrar de una forma segura sin ser estafados, usted ya nos ha mencionado constantemente la página donde podemos consultar,
Pero, por ejemplo, la gente que no tenga ese recurso del Internet, ¿a dónde puede ir? ¿Asesorarse de una mejor manera? ¿A dónde puede llamar? Mira, yo soy colombiana y tengo una oficina en Bogotá, pero yo pienso que si hablamos en general, donde la persona tiene que ir, no puedes ir a la embajada canadiense porque no te van a contestar. Ok. Hay 20,000 banderas de Canadá. A veces yo, bueno, yo tengo 27 años viviendo en Canadá, pero no sé, me pasa que de pronto estoy en Bogotá y veo una bandera de Canadá y miro y de pronto ahí se creen expertos sobre Canadá. Creo que las personas que están en la tierra de quien nos están viendo, si llámese Colombia, México, Perú, Ecuador, lo que sea, no tienen la capacidad para entender el proceso migratorio. Entonces, para mí es viable primero que busques una persona que esté certificada, que esté debidamente licenciada y que sepa lo que hace, porque hay personas que puedan tener licencia, pero saben llenar las formas, pero no saben litigar. Y eso depende, las decisiones del aplicante. Entonces, que pueda llamar y no tengan internet en pleno siglo XXI, yo pienso que yo les diría que hicieran la tarea de poder llegar a un lugar donde puedan tener el recurso del internet que buscar en el lugar doméstico, en el lugar donde están, porque eh, mm, yo tuve que entrenarme aquí para poder entender la ley de inmigración canadiense, ¿verdad? A pesar que soy abogado litigante en Colombia, pero un abogado colombiano no puede entender el orden jurídico canadiense. Puede leer la ley y puede interpretarla a su manera, pero no la va a interpretar porque no tiene el entrenamiento. Claro. Tampoco una agencia de estudio tiene el entrenamiento para que migres. Una agencia de estudio te puede dar el entrenamiento, tiene el entrenamiento para recomendarte un estudio a ti por alguna razón o por el perfil que tiene. O un gestor, por ejemplo, en Colombia se usan mucho los gestores y porque aprenden a llenar una forma, ¿no? Una aplicación donde llenan los espacios que si tú tienes sentido común lo puedes llenar. Y esos son los casos que más me duelen, porque son casos en donde se ponen a ir a una agencia de viajes, por ejemplo, y le llenan una aplicación tan simple como es nosotros no le llamamos, y ahí esto es un punto súper importante, visas. Nosotros llamamos residencias temporales. Y el Ok. nombre, como se dice residencias temporales, pero en el argot normal una residencia temporal es una visa de trabajo, estudio o de visita, no es más. Pero como tiene esa palabra residencia, a veces esa palabra hace que las mayores estafas que yo he podido revisar sentada en mi oficina en Bogotá ha sido esa. Te estamos dando una residencia y cuando miro yo le digo, no, pero esto es una visa de turismo. Y no es así. Entonces, tenemos que, en ese caso, las personas pueden llenar, digamos que a veces tú mismo puedes llenar la aplicación, pero tienes que tener en cuenta qué dice. Entonces, mi mejor consejo es educarte antes de firmar cualquier cosa. Angélica, más o menos, ¿qué costo tiene todo este proceso legal, bien orientado, bien organizado? Porque a veces nos ofrecen cosas muy económicas y partimos de lo que hablábamos ahorita. De esto tan bueno no dan tanto. También hay que abrirles los ojos al respecto de lo económico. Es que dependiendo, porque hay casi 101, no estoy segura si son 101 o 102 tipos de visa y cada Ok. proceso es distinto. Entonces, dependiendo del tipo de visa, lo único que te puedo confirmar, porque tendríamos que ir una a una y decirte, bueno, esto te puede costar entre esto y esto. Lo único que sí te puedo decir para no entrar en tanto detalle es que un proceso migratorio es una inversión, cuesta dinero, nada es gratis. Sí, creo que Exacto. de uno de los títulos que te leí, creo que decía algo así, eh, no necesitas, no necesitas gastar un peso, viajar a Canadá es gratis, ni siquiera, nada más comienza con que para venir a Canadá necesitas montarte en un avión porque no puedes venir por carro, no puedes venir por autobús, no puedes venir por tren, tienes que venir Ajá. en un avión. ¿Cuánto cuesta un avión? Eso es cierto. Eso es verdad. ¿Cuánto cuesta prepararte? Si vienes, por ejemplo, de Bogotá y vas a llegar a invierno a Canadá, no puedes venir con la misma ropa. Sí, Esas total. cosas que son tan simples ya implica una inversión. Ahora imagínate la persona que va a manejar el proyecto de vida tuyo y de tu familia. Ujú. Por eso, como es una inversión, tienes que asegurarte que pongas la inversión en las mejores manos, porque si Ujú. no,
al final del día vas a perder el dinero. Angélica, para ir cerrando y antes de hablar del libro que lo veo por allá, creo que está al fondo tuyo, ¿le podemos recordar a la gente quiénes pueden aplicar para ir a Canadá y cuáles son los requisitos mínimos, así de manera sustanciosa? Bueno, si quieres venir a visitar a Canadá solamente como turista, venir a Canadá implica que la persona debe tener financieramente los medios para poder pagar su viaje y demostrar qué viene a hacer y con cuánto tiempo va a estar, y que tiene suficientes vínculos para devolverse a su país. Ahora, si una persona quiere venir a estudiar, tiene que demostrar que está debidamente registrado en una institución designada por el gobierno, porque no todas las instituciones califican, y que la persona tiene intenciones genuinas de venir a estudiar y que tiene suficientes vínculos con su país de origen para regresarse. Si una persona viene a trabajar, tiene que probar que existe un trabajo legal, que existe un contrato, etcétera. Y si la persona viene a residir permanentemente, tiene que probar que cumple con las reglamentaciones o las exigencias que indica cada categoría. Por ejemplo, el más popular, que es el trabajador calificado, tienes que probar que tienes educación, tienes que probar que hablas inglés o francés, tienes que probar tu edad y además tienes que probar que tienes los medios económicos para poder subsistir en Canadá. Esos son como los principales, entre otros requisitos que tienes que probar. Gracias, Angélica. Ahora sí, muéstreme el libro para que la gente esté interesada un poco. Cuénteme dónde lo podemos conseguir y más o menos ahí qué vamos a encontrar. Bueno, en este libro fue escrito por un ser humano que se frustra porque las consultas legales solamente puede darte desde el punto de vista legal lo que tienes que hacer, pero aquí está desde el punto de vista humano qué significa emigrar y la responsabilidad que tiene. Cuando decides emigrar, las consecuencias que lleva, a que debes renunciar, cómo te preparas, es como manejar el proyecto de vida. Mi libro lo puedes encontrar en amazon.com. En Colombia. ¿Cómo se llama? No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá. Ok, excelente. Bueno, Angélica, muchas gracias. Le vamos a pedir a Marcela Martínez, que nos hizo este contacto, una pelada muy juiciosa, la felicito porque es bastante proactiva, que nos deje todas las redes sociales, que nos deje su teléfono para ponerlos en esta entrevista y que la gente que tal vez requiera más de todo este tema, también quiera adquirir el libro, ¿por qué no? Pues se informe de una mejor manera directamente con usted. ¿Le parece, Angélica? Muchísimas gracias y solamente me queda decirte que aquellos que están viéndonos recuerda que en un proceso migratorio, independientemente a cuál país sea, es tu proyecto de vida, así que es tu responsabilidad apropiarte de él y educarte lo mejor posible. Gracias, Angélica. Un abrazo muy grande hasta Canadá. Ahí estaba, ella era Angélica, una de las abogadas que es experta en este proceso de migración. Ustedes no se dejen engañar. Como dice ella, de eso tan bueno no dan tanto las facilidades y a veces el afán tal vez de partir a otro país nos hacen cometer errores. Ustedes esta entrevista la van a encontrar en todos nuestros canales digitales y también en www.semana.com. Somos el primer canal digital de Colombia y estamos a un clic de distancia. Chao.